este día quiero invitarte a que vayas haciendo este recorrido de tu historia de vida, desde que estabas en el vientre hasta tu etapa actual. Pero este día no vamos a ir solos a ese momento. Este día vamos a pedirle a Jesús que nos acompañe. Quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento y que le pidamos a Jesús que nos acompañe a ese momento en el que estábamos en el vientre de nuestra mamá. Ven, Señor Jesús. Tú conoces perfectamente la circunstancia que vivía nuestra familia en ese momento, las emociones que tenía nuestra mamá, nuestro papá. ¿Qué sintieron cuando se enteraron que veníamos nosotros en camino? Te pedimos, Señor Jesús, que vengas a este momento en nuestra vida. Y si hubo alguna palabra que nos lastimó, alguna actitud que nos hizo sentir que no éramos bien recibidos, ven, Señor Jesús, y ve sanando tú en nuestro corazón, en nuestra historia, porque mira que a veces nos sentimos rechazados en algún ambiente laboral o en algún ambiente social. Y resulta que nos percibimos en el vientre de nuestra mamá de esta manera. Ven y abrázanos, porque tú nos llamaste a la vida. Y déjanos sentirnos totalmente aceptados y totalmente amados por ti. Mira, Señor Jesús, que pasamos a esta nueva etapa en el nacimiento. Y teníamos muchas necesidades. Y la única manera que teníamos de comunicarnos era a través del llanto. Y tal vez papá o mamá no nos atendían en ese momento. Y ellos eran las personas más importantes en nuestra vida. Y si no respondieron a nuestra necesidad, capaz que fue desarrollándose en nosotros la desconfianza, Señor. Ven y acompáñanos tú. Ven y suple tú en nosotros todo aquello que necesitamos. Y ayúdanos en este momento a saber que toda nuestra confianza está puesta en ti. Y que tú estás siempre para nosotros, que todas nuestras necesidades están en tus manos. Ayúdanos también a confiar en los demás, como hermanos nuestros, como hijos de Dios nuestro Padre. De ahí fuimos pasando a esta etapa de la autonomía, de los 3 a los 5 años, Señor. Y capaz que ahí sufrimos, que coartaron nuestra libertad, que coartaron nuestras inquietudes. Tú sabes, Señor, tú conoces qué pasó exactamente en ese momento. Y a lo mejor fuimos niños tímidos, que no nos animábamos a jugar, que no nos animábamos a hacer travesuras. Por alguna violencia, por alguna violación, Señor. Ven, Señor, y tócanos tú de la mejor manera. Sánanos, Señor, en esta etapa de nuestra vida. Ayúdanos a darnos cuenta que tenemos las habilidades y las capacidades para valernos por nosotros mismos. Déjate tocar y déjate sanar por Jesús. En tu etapa escolar a lo mejor sufriste también de rechazo, de bullying, de regaños injustos, o a lo mejor no fuiste reconocido o reconocida en lo que sabías hacer bien, en tus actividades artísticas, deportivas, académicas. A lo mejor tú querías sobresalir y nadie te tomaba en cuenta. A lo mejor llegabas a casa queriendo platicar lo que te ocurrió en la escuela y nadie te escuchaba. Ven, Señor Jesús, y acompáñanos en esta etapa de nuestra vida
para sentirnos reconocidos por ti, para sentir que todas esas cosas que hacíamos bien, tú las estabas viendo, y tú aplaudías, y tú te alegrabas, y tú nos abrazabas. Ven, Señor Jesús, en este momento y sana, sigue sanando, sigue restaurando con tu Espíritu en esta etapa de la adolescencia, Señor. ¿Cuántas cosas no pudieron haber pasado? Y tú estabas ahí. Mira que nosotros íbamos descubriendo nuestra propia identidad. Teníamos sueños, ilusiones, pero también venía esta parte de la rebeldía, de los cambios hormonales, de no sentirnos aceptados, de no sentirnos identificados o integrados en algún grupo. Ven, Señor Jesús, y ayúdanos a tener ese sentido de pertenencia, a tener ese sentido de identidad, a sabernos con la dignidad de ser personas, hijos de Dios, amados, abrazados. Después llegamos a la juventud, Señor, en esta etapa de la intimidad. Y a lo mejor no traíamos tantas habilidades o tantas herramientas para compartir con el otro. Y queríamos llenar esos vacíos con otra persona. Y pasamos situaciones de apego, de dependencias, de relaciones tóxicas, que todavía nos afectaron más. Ven, Señor Jesús, y ayúdanos a entender que en ti lo tenemos todo, que en ti somos plenos y completos, que somos personas y que podemos darnos a los demás. Si ya llegamos a nuestra edad adulta, que podamos ser capaces, Señor, de darnos cuenta de todos los dones que nos has regalado y danos esa gracia de poder compartirlos con los demás, de poder llegar a nuestra vejez contentos, felices de nuestra vida, completos y plenos en ti. Te invito a que a través de este canto vayas dejando que el Señor Jesús vaya tocando tu corazón y tu historia y vayas sanando todo lo que necesita ser sanado en este momento. Me
Gracias, Señor Jesús, por acompañarnos, por sanarnos a través de tu Espíritu. Gracias por la paz que dejas en nuestro corazón. Y gracias porque sabemos que tú siempre estás ahí, que siempre has estado ahí con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Bendito seas, Señor Jesús. Bienvenidos a un programa más de Misioneros para Siempre. Nos da mucho gusto saludarles. Sabemos que están aquí porque quieren seguir aprendiendo muchas cosas que nos van a liberar, como el caso de esta excelente plática que vamos a tener con la doctora en ciencias, Martita Villaseñor. ¿Cómo estás, Martita? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Agradezco enormemente esta oportunidad, Laurita, de estar aquí con ustedes y con todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Fíjate que estamos contentos porque hayas aceptado venirnos a compartir este tema que creo que nos va a dar como mucha conciencia y mucha luz, sobre todo a los que somos papás, ¿verdad? Que tantas cosas dejamos pasar por alto en la educación de nuestros hijos, pero que tantas otras pudiéramos resolver, ¿verdad? Que nunca es tarde. Claro, y yo creo que es importante darnos cuenta en cualquier etapa de nuestra vida con la confianza de que Dios actúa, de que Dios es atemporal. Entonces, en esa confianza y en esa seguridad sabemos que Él puede ayudarnos a sanar cualquier cosa que haya ocurrido en nuestra historia de vida con su presencia, con su poder, con su fuerza, ¿no? Eso es como lo importante. Y claro, aprender para los futuros papás, pues que también puedan tener como esas herramientas para ir trabajando con sus bebés desde el vientre hasta la edad adulta. Y pues nunca es tarde, para eso estamos aquí también. ¿Qué pasa en el vientre materno? Bien, es increíble la comunicación que existe entre la mamá y el bebé. A veces pensamos que está como disociada o como distanciada la persona, la personalidad o el estado de ánimo de la mamá con respecto a su bebé, y hay una comunicación increíble, puesto que hay muchas sustancias, hormonas, neurotransmisores que pueden atravesar a través de la placenta o bien a través del cordón umbilical, suministrarse al bebé. Entonces el bebé está viviendo lo que la mamá está viviendo en ese momento, emocionalmente hablando. Si la mamá se encuentra en un estado de tristeza, de preocupación, el bebé entra, o sea, en cuanto a las sustancias en las que está sumergido, entra también en esa emoción. Si la mamá está está cursando por un proceso de esperanza, de gozo, de alegría en la bella espera que está teniendo, pues también eso lo está sintiendo y lo está viviendo el bebé. Por un lado, a nivel, digamos, de las sustancias que están presentes en la placenta, aunque también a través de la escucha, lo que hay en el entorno, en la comunicación con papá, en la comunicación con los demás miembros de la familia, también es transmitido en el vientre. Tendríamos que ser bien cautelosos, ¿verdad? Esos 9 meses de embarazo que se está gestando no solamente la vida, sino también todas las emociones de un adulto. Por eso tantos adultos tenemos problemas que vienen desde ese tiempo. Pues lo que estamos viviendo en nuestra etapa de ser adultos puede tener su origen en alguna herida o en alguna ausencia de la virtud que se tuvo que haber adquirido en cierta etapa. Y cierto que en el vientre es muy, muy importante, sobre todo en la parte de la aceptación. El momento en el que los papás se dan cuenta que están esperando un bebé, cómo reaccionan, cómo se sienten, cómo le dan la bienvenida, si lo expresan o no lo expresan, incluso el bebé lo puede sentir. Es interesantísimo, o sea, desde el momento de la fecundación, de la gestación, desde ahí el entorno en el que se llega, si hay alguna dificultad económica, si hay alguna preocupación en los papás, todo eso lo percibe el bebé desde el momento de la fecundación. Y ciertamente, si hay algún vacío o alguna carencia, nosotros podemos en la etapa adulta, si no lo resolvimos en ninguna de las otras etapas, poder expresarlo, poder pues estar
viviendo esa situación, ¿no? O la consecuencia de esa situación que nos viene desde el vientre materno. ¿Cuántas etapas nos marcan? Mira, los hermanos Lin, que es quienes empiezan a trabajar en estas etapas, estamos hablando de 8 etapas de la vida. Sin embargo, ellos no toman en cuenta el vientre, o sea, empiezan a hablarnos desde la primera etapa, desde los 0 a los 2 años, pero sabemos que pues, desde el vientre estamos sujetos a este cúmulo de emociones, ¿no? Que pudieran impactarnos. Tú como doctora en ciencias, ¿en qué momento te das cuenta que eso impacta grandemente al ser humano? Mira, bueno, mi área un poquito más de especialidad es la inmunología y he trabajado mucho en lo que es la interacción entre sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmune. Entonces sabemos que las emociones impactan en nuestro organismo, dado que cuando estamos sometidos a una situación de estrés constante, nuestro sistema de defensa disminuye y entonces estamos más propensos al desarrollo de alguna enfermedad. Por otro lado, esta cuestión emocional también impacta en nuestro ser biológico, en nuestro ser psicológico, en nuestro ser espiritual. O sea, somos seres integrales, estamos conectados, ¿no? Entonces, cualquier situación que vivamos a nivel espiritual también puede tener una consecuencia a nivel físico, a nivel biológico. ¿Y tú lo viste en algunas personas? ¿Cómo fue tu descubrimiento de pues, este método, ¿no? De sanar las etapas de la vida? Sí, bueno, he tenido la fortuna y la experiencia de trabajar con jóvenes, con estudiantes, en donde trato de darles como este acompañamiento, no únicamente a nivel académico, sino también a nivel personal, a nivel espiritual, de las cuestiones que ellos vienen viviendo en su historia de vida. Y lo he vivido también con algunas personas en cuanto tú haces oración por alguna persona, se sana la herida, bueno, Dios llega y sana esta herida a través del perdón, sobre todo. La cuestión del perdón es muy importante porque cuando nosotros aprendemos a perdonar, podemos también ver la sanación a nivel físico en alguna enfermedad. Porque muchas de ellas, a través de la falta de perdón, a través del rencor que nosotros vamos acumulando en nuestro interior, pueden ir haciendo blanco o pueden estar impactando en algún órgano en particular. Por ejemplo, una persona que no perdona o que guarda mucho rencor, mucha ira, puede impactarse, por ejemplo, en órganos como el hígado. Entonces, desde ahí es importante, y Jesús mismo lo hacía. No es únicamente la sanación física, sino primero es la sanación interior o la sanación a nivel emocional, a nivel psicológico, espiritual. Jesús perdonaba los pecados y después decía, anda y vete en paz, no peques más, o levanta tu camilla y anda, porque primero o a él le interesa más la sanación interior. Si nosotros tenemos salud espiritual o salud interior, todo lo demás viene como por añadidura. Y sí, he tenido la experiencia en algunas ocasiones cuando oramos por personas, si lo hacemos desde la sanación de toda la historia, viene como consecuencia la sanación física. Por eso es tan importante este curso, ¿no? Tener como muy claras las etapas en las que se están fijando ciertas situaciones en el ser humano. ¿Nos quieres platicar más de las etapas? Claro, porque cuando nosotros nos damos cuenta de una situación que estamos viviendo en nuestra vida a nivel actual, podemos entender en qué momento tuvimos que adquirir esa habilidad. Y si no la adquirimos, pues bueno, estamos a tiempo todavía de pedirle a Jesús que nos ayude a incorporar. Si nos vamos un poquito como en orden, decíamos, en el vientre es la aceptación, ¿no? Que nosotros tenemos que desarrollar de acuerdo a lo que nuestros papás están viviendo en ese momento cuando reciben la noticia de nuestra llegada. Si somos bienvenidos, si somos aceptados, si somos bendecidos, digamos, en ese momento, pues entonces se cubre esa etapa de la aceptación. ¿Y qué ocurre cuando somos adultos? Pues
pues entonces yo llego a un espacio, llego a un entorno y aunque no conozca a las personas, me siento bienvenida, me siento bien recibida y me siento aceptada. Si en ese momento mis papás dudaron, o si en ese momento los papás se sintieron preocupados de que llegaba un nuevo pequeñito, una nueva pequeñita a la vida, entonces eso se refleja en mi ser adulto. Y también viene de ahí, por ejemplo, la aceptación, como Dios me llama al mundo, ¿no? Dios nos crea a su imagen y semejanza, pero también nos concede un sexo en ese momento. Y entonces yo, si me siento aceptada en mi ser femenino en ese momento, entonces no voy a tener ninguna dificultad con mi identidad posteriormente. ¿Qué ocurre si el papá en el momento del nacimiento dice, ay, yo quería un niño? Es a lo mejor una expresión como sin una mala intención, muy sutil, pero pudiera impactar en el bebé que está naciendo en ese momento, o ahora no, cuando se descubre. Sí, eso estaba pensando en estas fiestas de descubrimiento de género, qué cuidadosos tendremos que ser, ¿verdad?, al emitir una expresión o no sé, porque el bebé finalmente es el que va a cargar con esa aceptación. Claro, y desde el amor, yo creo que desde el amor todo se sana, ¿no? Claro que desde Dios, que es amor y que a través de su amor viene la sanación, pero también los papás en este acompañamiento en la vida de los hijos, desde el amor entre donde se va sanando toda esa etapa, cuando somos conscientes que a lo mejor no proveímos esa aceptación en el vientre o en las primeras etapas, pues se puede resarcir o se puede resolver o sanar posteriormente. De ahí pasamos al nacimiento y esta segunda etapa, que es de los 0 a los 2 años. ¿Cuál es la habilidad o la virtud que se debe adquirir en esa etapa? La confianza. Porque es cuando el bebé no se puede proveer a sí mismo, no se puede resolver a sí mismo sus necesidades. Y el bebé simplemente llora porque tiene hambre, porque tiene frío, porque tiene sed, porque quiere cariño. Es una situación de supervivencia completamente. Exacto. Y entonces, ¿quién es el indicado para proveerle en esa etapa? Papá y mamá. ¿Sí? Favorablemente la mamá, que es quien está más cercana con el bebé, pero también el papá en resolver esa necesidad. Y en esta etapa, de los 0 a los 2 años, si no recibimos si no se resuelve nuestra situación o nuestra necesidad. O sea, que dejarlo llorar ya no. No, en una etapa, ¿te acuerdas? Cuando nosotros éramos pequeños se decía, hay que dejarlo que se le fortalezca el pulmón. Sí. Y ahora ha cambiado este paradigma, porque es necesario resolver la necesidad del bebé para que él genere la confianza. Y obviamente en el momento en el que se genera la confianza, él va a ir después por la vida teniendo esa confianza de que todo va a estar bien, de que todo se va a resolver y va a tener una actitud positiva y optimista ante la vida. De manera contraria, se genera la desconfianza y puede entrar en un entorno en sus relaciones interpersonales con los demás, tener como ese... Los que ponen una barrera siempre. Sí, y que no se abren a vínculos afectivos, a vínculos amistosos, porque siempre están pensando que va a haber algo negativo detrás, o una intención negativa detrás de esa relación o detrás de esa persona. Y qué difícil, ¿no? Sí. Vivir por la vida con desconfianza. Y si en este momento, por ejemplo, tú te das cuenta que tienes esa desconfianza o esa dificultad, pues entonces darte cuenta que en tu etapa, ¿cómo fue tu etapa? Ir a tu etapa de 0 a 2 años. Si puedes preguntarle a tus papás, si no están, pues pedirle al Espíritu Santo que te ilumine. Si en esa etapa no fue suministrada de manera adecuada esa confianza en tu vida, pues a lo mejor vamos a tener un momentito también de oración, o tú en tu interior pedirle al Señor, Señor, me estoy dando cuenta que soy una persona desconfiada. ¿En dónde se origina esta herida? Ayúdame a encontrarla, ayúdame a ubicarla y acompáñame a ese momento, date un espacio en tu intimidad, en tu momento de oración. Señor, ayúdame a generar esa confianza. Ya no está mi papá, ya no está mi mamá, ayúdame a confiar en ti, a saber que tú estás presente conmigo en todo momento, que tú estuviste presente en esta etapa
y que tú me puedes ayudar a generar esa confianza ahora en todos mis ambientes, en todos mis entornos, en mí misma y en los demás. Qué bonito, ¿no? Sí, aparte, ¿sabes qué? Se me hace como, pues, ojalá todos los hermanos que nos están viendo ahorita estén tomando nota, porque qué importantes son estas etapas que yo sé que estoy segura, ningún papá de manera intencional lo hace. No lo hacemos, pues. No lo hacemos. Vamos marcando. No lo hacemos, yo creo que por desconocimiento, por ignorancia, y también a lo mejor porque traemos un vacío afectivo, o porque a nosotros, bueno, yo no tengo la dicha de ser mamá, pero a los papás que nos escuchan, a lo mejor no lo vivieron y no tuvieron esa confianza en ese momento, y entonces no sabes cómo transmitirlo. No la replicas, ¿verdad? No lo tienes, no lo puedes replicar. Exacto, pero desde Dios, que es nuestro Padre amoroso, desde María, que es también nuestra Madre, llena de ternura y llena de amor por nosotros, desde ellos que tienen todos estos dones para regalarnos a nosotros, pues podemos cubrir esa necesidad en esa etapa en particular. Y la siguiente es... Después pasamos a la etapa de la autonomía, de los 3 a los 5 años, en donde el niño empieza a ser muy inquieto, empieza a descubrir, pues si nos acordamos nosotros mismos cómo éramos en esa etapa, pues es en donde somos muy traviesos, ¿no? O lo normal es que los niños sean muy traviesos en esta etapa, porque están descubriendo y porque se están reafirmando como que ellos pueden, como que ellos saben, como que ellos necesitan realizarse de esta manera. Es la edad en que el niño se sube a las escaleras y se ambienta porque queda terrible para los papás. Sí, que hay que estarlos acompañando, pero hay que dejarlos ser en esa autonomía, en lo que se van descubriendo, porque si nosotros coartamos esta etapa, el niño no va a desarrollar esta capacidad, ¿verdad? Entonces es importante, yo tuve la dicha de tomar este curso con la misionera Lupita Rivas, y ella nos decía, el niño en esta etapa tiene que ser, pues no tanto rebelde, sino travieso, sí, que se mueva, que... Sí, es lo normal. Si tú encuentras un niño en esta etapa tímido, sentadito y así, digamos, sin movimiento, sin explorar, sin descubrir, entonces algo está ocurriendo ahí. Y también puede ser un signo de alarma. Bien. Y después de esta etapa viene ya la adolescencia. Pasamos un poquito previo a la adolescencia, toda la etapa escolar. Es cierto. ¿Sí? De los 6 a los 12 años, que es una etapa muy, muy bonita. Es una etapa más prolongada, si hablamos de 2 años, luego 3, ahora 6 años, que es la etapa escolar. Aquí hay muchos cambios en el entorno familiar, porque el niño, digamos, en la infancia mayor, que se desarrolla aquí de los 6 a los 12, ya no se desenvuelve en el entorno familiar. Se va despegando, ¿no? Sí, ya cambiamos a la escuela, hay un desprendimiento, hay un desapego, que tiene que ser un desapego sano, tanto por parte de los papás, de la mamá, como por parte del niño. Y entonces aquí se empiezan a desarrollar las competencias y se desarrollan en el entorno o con el acompañamiento del profesor, de la maestra, y en el entorno de los compañeritos o de los amigos por parte de cada etapa escolar. Y ahí como papás, ¿cómo podemos ayudarle, puesto que ya no están tan cercanos a nosotros? En la etapa escolar vemos que, pues, bueno, viven algunas cosas en el salón de clases que tal vez los marque. ¿Cómo pudiéramos, no sé, ayudarles un blindaje emocional? Se me ocurre algo que pudiera facilitarles ese transitar escolar a los muchachos, bueno, a los niños, ¿no? Sí, bueno, aquí la etapa es una etapa de riesgo en cuanto a lo que conocemos como el bullying o como pues la violencia incluso psicológica o física que pudieran tener, ¿verdad?, en ese entorno. Y aquí es muy importante el reconocimiento, o sea, que el niño se sepa amado
y se sepa reconocido en sus habilidades y en sus cualidades, que en esta etapa las va a ir desarrollando, pero es importante reafirmarlos en lo que van haciendo bien, en lo que van desarrollando bien, en su ser y en su hacer. ¿Sí? Es muy importante que se sepan valiosos como seres humanos, como personitas que son en su dignidad de persona, en su dignidad de hijos de Dios, y el que sepan que nadie puede alterar o nadie puede agredir o cambiar eso. Eso ellos lo tienen. Las palabras que ellos escuchen de los demás no deben de hacer mella, ¿no? Exacto, que no tienen el poder de dañarles. O sea, tú eres un ser humano muy valioso, tienes una dignidad de ser persona, de ser hijo de Dios, y nadie puede dañarte en ese aspecto. Si alguien quiere lastimarte, es porque a lo mejor está viviendo alguna situación problemática en su familia y hay que ayudar. Pero es él y no tú, ¿verdad? El problema. Exacto, o sea, como hacerle ver que esas palabras no pueden hacerle daño a él y que tiene que hablar. Eso es muy importante porque en esta etapa se tiende mucho a guardarse las cosas, ¿no? Es cierto, los chicos ya no platican con los papás, van a las escuelas y se van guardando todas las cosas que les están pasando. Claro, y su referencia son los amigos o son los maestros. Entonces es muy importante preservar esa confianza y esa comunicación con ellos. Que sabemos que la confianza se ganó de los 0 a los 2 años, pero que aquí es una nueva oportunidad de darles ese espacio de compartir. Cuando llegan de la escuela, ¿cómo te fue? ¿Qué viviste el día de hoy? ¿Cómo te sentiste? Y eso es importante, abrir ese diálogo. Qué importante que digas eso, ¿cómo te sentiste? Fíjate que casi nunca enseñamos pues a identificar emociones y eso creo que es muy valioso, sobre todo en esta etapa escolar, ¿no? Sí, porque siempre preguntamos ¿cómo estás? O y, cómo la, te fue en la escuela. Y la respuesta inmediata es bien. Exacto. ¿Verdad? Porque muchas veces nos cuesta trabajo tocar y conectar la emoción que traemos. Y si no encontramos un espacio en donde nos podamos abrir, dicen los jóvenes, en donde podamos nosotros ser sinceros de realmente cómo nos sentimos, entonces, ¿qué ocurre con el papá o la mamá que trabajan y que no los encuentran sus hijos en casa cuando llegan? Nadie los recibe con esa bienvenida o con ese espacio para poder ellos decir cómo se sienten o cómo les fue. Y si tuvieron un día complicado, entonces hasta qué hora se van a tener que esperar para poder compartirlo, y a lo mejor lo viven en la intimidad y lo viven solos, y si no encuentran en el papá o en la mamá la referencia de con quién compartirlo, lo van a encontrar en otra persona, en una red social a veces, ¿no? Tal vez, o en amistades, o en algún otro adulto que no va a ser el papá y no va a ser la mamá, y entonces podemos entrar en otras situaciones de riesgo también. Importante, ¿verdad? Tener un espacio con nuestros hijos, sea la hora que sea, decirnos, pues bueno, ¿cómo me estoy sintiendo, verdad? Sí, y en el caso de que sean varios hijos, pues darle su espacio a cada uno, ¿no? Porque cada uno lo va viviendo de una manera diferente. Algo que comentábamos al principio, ¿no? Obviamente los papás nunca van a tener la intención de estar ausentes o de no tener estos diálogos con ellos, pero cada hijo lo va a vivir de una manera diferente, también por lo que vivió en toda su historia. Entonces a lo mejor una ausencia de la mamá que simplemente salió una tarde a hacer algún pendiente, ¿no? Y si el niño o la niña en esa etapa vivió algo muy fuerte, le va a impactar como mi mamá me está abandonando. Es cierto, o sea, la percepción lo es todo, ¿no? Porque en realidad no creo que la mamá lo haga de manera consciente ni con el ánimo de dañar al hijo. Exacto. Y entonces, pero es la situación que está viviendo en ese momento la persona. Y si le sumas a lo mejor una herida de rechazo previo, una herida de desconfianza o una herida se van acumulando. Exactamente. Entonces, pero bueno, también hay que ver el aspecto positivo, ¿no? También somos fruto de las bendiciones y de todos los recursos y herramientas que hemos recibido
en un momento dado en nuestra historia de vida, y también por eso tenemos resiliencia y tenemos algunas habilidades y capacidades que nos hacen ser más fuertes. Perfecto. ¿Y después de los 12? Ahora sí venimos o entramos en la etapa de la adolescencia, ¿sí? Que viene de los 12 a los 19 años. Es el máster, ¿no? Para los papás. Sí, ahí es en donde, bueno, sufren mucho, ¿verdad? Las cuestiones de rebeldía, pero esta rebeldía también es sana. Y es bonito verla desde este punto de vista porque el adolescente se está buscando, se está encontrando a sí mismo. Es en donde se va a desarrollar su identidad. Entonces vienen todas estas preguntas existenciales de quién soy, a dónde voy, y si los enfocamos de manera adecuada, van a encontrar su misión y su vocación en la vida en esta etapa justamente. Hay muchos autores que refieren que en la adolescencia, digamos que desde los 12 años prácticamente uno descubre su vocación. Y si te acuerdas, cómo viviste esta etapa o desde ahí soñabas qué querías ser cuando fueras grande, ¿no? O vienen esas primeras luces de parte del Señor o de parte pues de a qué te vas a dedicar, o si te está llamando a una vocación en particular. Desde ahí ya se va desarrollando la vocación, si va a ser hacia el matrimonio, hacia la vida religiosa, hacia la vida sacerdotal, hacia la vida consagrada. La mayoría de los santos o la mayoría de las personas, no sé, a lo mejor consagradas con quien tú puedes platicar, esos primeros destellos se empiezan a revelar en esa etapa. Y qué importante es que el adolescente tenga una vida cercana a Dios, porque también en esta etapa son los mayores riesgos psicosociales, ¿no? O sexuales también, claro, en los jóvenes. En esta etapa es como el descubrimiento de las grandes adicciones, ¿no? Sí, porque precisamente si están en un entorno de riesgo, en donde al joven, obviamente ahorita vemos las situaciones que desde la primaria, ¿no? Empiezan a invitarlos a probar las drogas, sí, obviamente, o a fumar, o incluso al alcohol. Si ellos tienen su integridad bien segura, pues obviamente van a estar protegidos y van a estar blindados para decir no, muchas gracias, ¿sí? Pero si venimos arrastrando a lo mejor algunos vacíos afectivos de estas etapas previas, entonces muchas veces las adicciones inician por vacíos afectivos. Si te fijas, la mayoría de las adicciones son por vía oral, ¿no? El alcohol, el cigarro, las pastillas, la mayoría, aunque algunas por otras vías, pero normalmente es por vía oral. La importancia de la cercanía materna en el momento de amamantar al bebé, ¿no? Que ahí es en donde se está supliendo esa etapa oral que manejan los psicólogos, que tiene que ser cubierta a través del alimento y a través del amamantar a los bebés. Entonces, si hay vacíos en esta etapa, el ser humano de alguna manera busca resanarlos con algo. Sí, y entonces son más propensos, no quiero decir que lo vayan a desarrollar, sino que pueden ser más propensos a desarrollar alguna adicción. Entonces la importancia de que en esta etapa también los adolescentes se sientan amados y se sientan aceptados. Y que también tengan un referente espiritual, ¿verdad, Martita? Claro, en esta etapa fíjate que es muy importante los grupos de adolescentes o los grupos juveniles que se dan mucho en los ambientes parroquiales. Sí, yo tuve la experiencia en la espiritualidad salesiana de trabajar con adolescentes y con jóvenes en estos grupos, y constituían, realizamos un estudio muy interesante, y constituían un factor de protección incluso para prevenir la ideación o el intento suicida. En algunos ambientes estas poblaciones son las más vulnerables. Sin embargo, cuando tienen, como tú bien dices, un referente centrado en Cristo, en un entorno en donde hay aceptación, en donde se desarrolla la alegría, ¿no? En donde se da el
la música, en donde se dan todos estos ambientes que van a... Esa hermandad, ¿no? Que van tejiendo, creo. Sí, el saber que cuentan con sus compañeros que van teniendo, de hecho, una formación humano-cristiana, entonces estos ambientes van a protegerlos justamente de ambientes de riesgo, ¿no? De situaciones de riesgo, que era mucho de lo que buscaba Don Bosco, el sistema preventivo y cómo darles estos espacios de protección a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Y llegan a los 19 y... Bueno, aquí ya pasamos ya a la etapa adulta, ¿no? Ya después de los 20 años ya se refiere como la etapa adulta, que podemos dividirla también a su vez en 3 etapas. A partir de los 20, 21 años, bueno, ya pueden votar, ya tienen su credencial, y en otros países pues es a los 21 años, ya cuando entran en esta etapa adulta, y la dividimos también en 3 etapas, ¿no? La etapa de la juventud y la etapa de la adultez, digamos, media y ya propiamente de la vejez. Entonces, en esta primera etapa de la juventud entramos en la etapa de la intimidad, ¿sí? Y es ya cuando propiamente se define a lo mejor ya el matrimonio, la formación de una familia, si es como esta parte, ¿no? de la vocación, y esta intimidad Erickson la maneja más que a nivel afectivo sexual, como la etapa, se me hace muy bonita esta expresión, la etapa en donde tú recuperas todas tus habilidades, en donde tú recuperas todas tus herramientas, toda tu manera de expresar el amor y el cariño para compartirlo con otra persona. O sea, tomas toda tu mochila emocional y estás dispuesta a emprender, ¿no? Y a compartirla con alguien más. Qué bonito, ¿no? Sí, Se me hace una manera muy, muy bonita de expresarlo en una intimidad en donde obviamente te muestras tal como eres, ¿no? Es como lo ideal. Claro. El abrir tu persona, tu vida, delante de alguien con quien quieres compartirla para caminar juntos. Es como lo que se aporta, digamos, en esta etapa. Y cuando no hay esa intimidad, cuando no hay ese raciocinio de saber con lo que cuento, ¿qué herida es la que se ocasiona? Pues aquí viene mucho como la falta de comunicación, ¿no? La ruptura en la comunicación o la ruptura en la intimidad. ¿Son las relaciones también codependientes en esta etapa? Pueden desarrollarse porque normalmente si yo traigo este vacío afectivo en donde no se generó a lo mejor mi autonomía, entonces yo no me siento capaz de ir caminando sola y necesito a alguien que me supla o alguien que supla mis necesidades o alguien que complete mis necesidades. Entonces vienen estas relaciones justamente de dependencias y codependencias o estas relaciones tóxicas en donde lo ideal es que desde novios se sanen, ¿no? Todas estas etapas para poder llegar plenos al matrimonio y entonces sí poder compartir todo lo que suman. Pero desafortunadamente no se dan en nuestros ambientes a lo mejor este cuidado, ¿verdad? De llegar antes de compartir con el otro la vida, sentirme yo pleno y sentirme yo sano, ¿no? Entonces, emocionalmente hablando. Digamos que es un bagaje emocional que vas, ¿verdad?, acumulando hasta llegar a esta etapa en donde decides compartir todo tu bagaje y no complementar con otro. Exacto. Eso ¿Sí? está bien padre, sí. Sí, y cuando te sientes completo, pleno, o sabes las habilidades o los dones que Dios te ha dado, te sientes feliz de compartirlos, ¿no? Entonces no es tanto llegar a que alguien me complemente, sino llegar yo también a compartir lo que yo tengo, todo lo bueno que yo tengo, pues lo voy a compartir con el otro, ¿no? Y ya en el futuro, pues con los que vengan. Hablando del entorno familiar, del ambiente o de la vocación al matrimonio, ¿no? Claro. O cualquiera. O cualquier otro, porque también llegamos a ambientes de comunidad o llegamos a ambientes de trabajo o ambientes sociales en donde todo esto también lo vamos reflejando. Y vas sumando a todas las
necesidades que tenemos o carencias, ¿verdad? Emocionales, las vamos acumulando. Sí. Y la siguiente etapa es el reflejo de todas las anteriores. Sí, porque entonces, ¿qué ocurre cuando tú ya te sientes realizado? ¿Qué ocurre cuando tú ya ves la vida de una manera diferente? Ya cuando estamos en la etapa de la madurez, entonces ya somos capaces de generar la generatividad, es decir, el darte al otro, no nada más el dar cosas o el ser proveedor, ¿no? Sino lo que tú tienes, lo que tú eres, compartirlo con los demás, ¿no? Que y cuando no se da esa generosidad, porque, bueno, conocemos más de alguna persona que dices, tanto que es y tanto que sabe, tanto, y como que lo ves en ese no poder darse. ¿Es por eso, Martita? ¿Porque hubo ahí alguna fallita, una herida? Yo creo que vivimos en ambientes a veces muy egoístas, ¿no? Como que a lo mejor nos hemos formado o nos hemos desarrollado para nosotros mismos, no estamos muy acostumbrados a ser generosos o a compartir. Yo creo que nos falta desde las primeras etapas el aprendizaje de que lo que tenemos o de lo que somos es para compartirlo con los demás. Esta parte a lo mejor de vernos todos como hermanos, de saber que Dios todo lo que ha creado, lo ha creado no nada más para unos cuantos, sino para todos. Y entonces el entender en esta etapa de madurez que Dios nos hace también administradores de los dones y de los bienes que tenemos. Y multiplicadores, ¿no? También, y que no son exclusivos para nosotros, ¿no? O sea, que tenemos que también aprender a voltear a ver al otro que le hace falta, y si yo lo tengo, yo lo comparto, y seguramente él tendrá algo que a mí me va a complementar. Somos parte de un mismo cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo. Entonces, en ese sentido, en esa conciencia, sabernos que podemos complementarnos. Yo no tengo toda la vida, ni nadie, ¿no? O sea, no somos perfectos, pero podemos tener esta parte de complementariedad. Y el ser conscientes de eso es muy importante. En algún momento, en algún curso, alguien nos comentaba su experiencia de misión en África, ¿no? En donde en el momento de trabajar con los niños, pues estaban muy acostumbrados como a la competencia y al premio, ¿verdad? Nos estamos como condicionados a competir entre nosotros y el mejor es el que se lleva el premio en cualquier ámbito. Entonces, cuando se pone este ejercicio a los niños en este entorno, se les dice que van a correr hacia cierta zona y el primero que llegue va a recibir un chocolate. Y qué sorpresa se lleva este instructor, que cuando van todos estos niños tomados de la mano, los más grandecitos llevan a los más chiquitos para que nadie se quede atrás y todos llegan juntos. Porque todos se merecen un chocolate, ¿no? Entonces, qué hermoso. ¿Qué ocurriría si nosotros tuviéramos esa conciencia, esa percepción y esa visión en la vida? Todos debemos de llegar a la meta común, ¿no? O sea, tenemos una meta en el cielo, entonces todos debemos de ayudarnos para llegar juntos. Esa debería de ser como nuestra misión, nuestra visión en la vida. Pero estamos muy centrados muchas veces en nosotros mismos. Cuando tú llevas a una persona a salir de sí mismo, motivándola a ayudar a los demás. Nos ha ocurrido en ambientes de adolescentes o en ambientes de jóvenes que tú los invitas a hacer algún proyecto social o a ayudar a alguien más. Algún apostolado en grupos juveniles. ¿Qué ocurre cuando llegan y ven esa necesidad y ellos tienen esa capacidad de aportar? ¿Qué experimentan? Se desdoblan, ¿no? O sea, son muchachos que van hacia afuera, sale el espíritu de ayudar, de generosidad, se multiplican. Claro, salen de sí mismos, salen de su egoísmo. En ese momento, cuando nosotros ayudamos a alguien más, salimos de nosotros mismos, nos olvidamos de nuestras preocupaciones, de nuestras debilidades, de nuestros vacíos, de todo, porque estamos para el otro.
¿verdad? O sea, y tenemos que estar bien para el otro, entonces... Fíjate que has dicho algo muy importante, la generosidad te sana. Es cierto, cuando volteas a ver al otro, te olvidas de tus limitantes, y volteas a ver al otro y empiezas de repente a dar y a dar y a dar, y es una generación de autoayuda, sanación, ¿no? Interior. Siempre creo que el Señor nos lleva a dar, a multiplicar, a salir de nosotros. ¿Ha habido personas que pasan por alguna etapa de depresión en algún momento de su vida? Y muchas veces hablan de la terapia ocupacional, pero yo creo que más bien la terapia de ayudar al otro es lo que te ayuda a salir de un proceso de depresión. Cuando tú te das cuenta que hay alguien que a lo mejor está viviendo una situación más difícil que la tuya y que tú tienes algo que aportar en ese entorno, entonces empiezas a salir de ti, a olvidarte a lo mejor de tu problema, de tu dificultad o de tu sentimiento, y entonces sales hacia el otro. Por eso también es muy bonito lo que el Papa Francisco nos invita a esa iglesia en salida. Para no quedarnos en los muros del templo, para no quedarnos en los muros de nuestra casa. Claro. O sea, el salir a buscar al que más lo necesita, y siempre tenemos, aunque sea una palabrita que compartir que ayude al otro. Y la última etapa, ya para cerrar esta hermosa charla, en donde yo creo que a todos nos ha dejado una tarea pendiente, ¿no? Esta última etapa que es la vejez, bueno, creo que es un momento en que podemos nosotros reflexionar qué hacemos por nuestros viejos, quienes todavía no llegamos a esa etapa, o los que están en esa etapa, qué están haciendo con ese bagaje espiritual. En esta etapa, Laurita, es la trascendencia, ¿no? En lo que consciente o inconscientemente hicimos o dejamos en este mundo. Si volteamos a ver a nuestros adultos mayores y platicamos con ellos y nos damos esa oportunidad de sentarnos a charlar, vemos la gran sabiduría que han adquirido. Ven la vida de una manera totalmente diferente a como podemos verla los que vamos a lo mejor en una etapa previa. Porque ya tienen, digamos que toda la experiencia, ¿no? O sea, tú raramente identificas... Toda la juventud acumulada, ¿no? Sí, raramente identificas a un adulto mayor, a un abuelito con miedo, ¿no? O sea, normalmente son personas que están plenamente realizadas, la mayoría, siempre tienen una palabra amable, siempre tienen una manera de aconsejarte de manera adecuada o asertiva, por la experiencia que ha venido con los años, ¿no? Y yo creo que es eso lo que debemos de acercarnos y aprender. Yo he tenido como esa experiencia, ¿no? Y veo cómo cuando era adolescente me gustaba mucho platicar con mis tías abuelas o con mi abuelita, porque veía cómo te podían transmitir todo esto de una manera como si lo hice tan bonita, ¿no? O sea, y al preguntarles y cómo se emocionan también cuando te están transmitiendo. Entonces es en la etapa en la que trascendemos. Y el irnos preparando para esta etapa, yo creo que una pregunta clave es ¿cómo te gustaría que te recordaran en este mundo? ¿O cómo te gustaría, ahora sí que dijeran, ¿no? Sí, ¿qué es lo que tú estás heredando? ¿Cómo estás? Y no a nivel material, sino esas herencias espirituales que a veces son mucho más ricas porque son enseñanzas de vida y te llevan también a la plenitud, a la realización, ¿no? Y que quedan para siempre. Exacto. Matita, si pudiéramos hacer, creo que la charla por demás es como para escucharla y entender y reflexionar cada una de las palabras que hoy generosamente nos has compartido. Cuéntanos en 3 puntos. ¿Qué deberíamos de centrar todos los seres humanos para poder caminar como más ligeros, más libres? Más libres. Yo creo que lo primero es la conciencia, o sea, el ser conscientes de nuestra historia de vida. Delante de Dios tenemos que ser transparentes, no podemos tener máscaras, no podemos
ocultar nada. Él conoce nuestra vida, nuestra historia, nuestra conciencia, ¿no? Entonces yo creo que ser conscientes de nuestra propia historia, a lo mejor sentarnos a revisar nuestra propia vida, si podemos preguntar con nuestros papás, o cómo vivimos esta etapa, mamá, cómo viviste esta etapa, cómo eras cuando me estabas esperando. Y yo creo que el ser consciente de cómo fue nuestra historia nos va a ayudar a identificar. Si en este momento yo tengo una situación que necesito trabajar o que necesito mejorar, el identificar en dónde se originó. Yo creo que ese sería como un primer punto importante, ¿no? El ser muy sincero con nosotros mismos y el identificar, darnos cuenta en dónde pudo haber algún vacío afectivo o alguna herida emocional. Ese sería un primer punto. El segundo punto, pues, pedirle a Dios que nos ayude a sanar ese momento. Ese gran restaurador, ¿verdad? Dios todo lo puede. O sea, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él tiene una visión de nosotros mucho mejor que la que nosotros podemos tener de nosotros mismos. O sea, pedirle, Señor, déjame verme con tu mirada, déjame verme con lo que tú tienes planeado para mí. Y entonces para eso, pedirle en oración, en ese silencio y en esa intimidad, Señor, vamos a ese momentito en el que necesito ser sanada. Vamos a esa etapa en la que yo no recibí lo que debí, y entonces tú suple aquello que tiene que haber en mi vida para ahora poder ser mejor persona, ¿no? Y un cierre en ese tercer punto, ¿cuál sería? Yo creo que una vez que permitamos que Dios vaya sanando todas esas etapas, entonces sí poder darnos hacia los demás, ¿no? Poder en el momento en el que estás viviendo o en el momento en el que estés escuchando esta charla, Dios tiene algo para ti. O sea, Dios tiene algo para que ahora que tú te estás dando cuenta de que Dios pueda sanarlo en ti, Él va a poner a la persona indicada que necesita de ti en este momento. Entonces, yo creo que pasar a esta etapa de generosidad para poder darte a los demás. Y bueno, si alguien está viviendo a lo mejor en este momento su proceso de embarazo, pues entonces desde ahí, ya con este conocimiento, pues ir acompañando a sus hijos en cada etapa. Si resulta que ya estás en una edad en la que tus hijos ya son adolescentes, son jóvenes o son adultos, entonces en el momento en el que te das cuenta de que pudo haber faltado alguna de tu parte, a lo mejor haber proveído, ¿no? Provisto. Sí. En ese momento, entonces trabajarlo con tus hijos. En ese amor, ¿verdad? Sí, o sea, decir, bueno, a lo mejor no fui consciente. No fui consciente de darte este espacio para escucharte. Ahora me voy a sentar contigo y vamos a platicar y vamos a ver cómo te sientes, ¿no? En este momento, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Sí. Creo que sería definitivamente. Te quiero dar las gracias. Yo creo que no solo en mí, en muchas personas que les llegue este mensaje, el Señor va a actuar y va a estar ahí resolviendo las etapas y las heridas que traemos cargando. Y estoy segura que hoy en este programa nos estás llenando con mucho conocimiento esta mochila que debemos de ir llenando para darnos a los demás, para pertenecer a este todo que Dios creó. Bueno, muchas gracias, Marta. Pues muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Al canal, que tuvieron también a bien invitarme, y gracias a Dios. Yo creo que Él finalmente es quien es todo en todos, y pues gracias a Dios que nos ha permitido este momento de charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Martita. Muchas gracias a ustedes por estar al pendiente para crecimiento en este canal misionero. Que Dios los bendiga, que Cristo los ama y yo también.